La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. El tema que me corresponde hoy ha sido una inspiración para mi vida y yo sé que para la suya también. Y es cuando Dios guarda silencio. ¿No es cierto que a usted le da como una sensación de algo cuando Dios no le habla? Cuando usted lo busca y no lo encuentra. Cuando usted trata de oírlo y Él se queda callado. Y cuando usted más necesita que Dios le hable es cuando usted está pasando por una situación bien morrocotuda, ¿verdad? Cuando usted dice, yo sé que de aquí a una semana voy a tener la respuesta y no hay nada. Yo sé que de aquí a un mes Dios me va a hablar y no hay nada. Pasó un año y Dios no habló. Y después pasó el problema y Dios nunca habló. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Por eso cuando la relación pareja tiene este problema, hay un conflicto muy grande. Porque la pareja necesita comunicarse. Y todo se hace por medio de la comunicación. En el principio nosotros vimos al Señor diciendo la palabra y las cosas fueron hechas. Porque la palabra es muy importante cuando usted tiene una conversación con una persona, una conversación importante. Y a veces no tan importante, pero hay una relación, ¿verdad? Y usted se queda tranquila y se queda tranquilo. Y cuando usted va a lo espiritual, usted le dice al Señor, Señor, yo espero que tú estés trabajando en esto. Y no hay respuesta de Dios. Señor, yo necesito que tú hagas algo con esto. Y no hay respuesta de Dios. Señor, yo he puesto un día, un mes y no hay respuesta de Dios. No es fácil. Para el ser humano no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos. Nosotros estamos acostumbrados a tener una relación verbal con la persona. Y nosotros estamos acostumbrados a edificar cosas por medio de la comunicación. Pero cuando Dios decide no contestar, no es fácil. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1. Malaquías 4, verso 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y nosotros estamos viendo que aquí hay una profecía. Diga profecía. Cuando nosotros vemos, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, usted lo tiene que llevar a la profecía. Porque Dios nos está enseñando a nosotros que las cosas que nosotros veamos, cuando los tiempos se cumplen y especialmente el reloj profético de Dios, llévelo a la profecía. Porque la profecía lo va a dejar usted con esa enseñanza. Cuando usted ve el libro de Malaquías y usted ve que aquí el Señor anuncia una sentencia, diga sentencia. Son los juicios de Dios cayendo sobre el mundo. Nosotros tenemos que saber que hay algo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su pueblo esté apercibido y para que su pueblo entienda que los tiempos de Dios se cumplen. Porque Dios es el tiempo que tiene que ver con el kairos, el tiempo cumplido
Dios que desde el tiempo pasado Él lo ha anunciado. Y nosotros vamos a ver algo muy importante, porque en el Antiguo Testamento el libro de Malaquías termina abruptamente. Hasta ahí llegó. En el Antiguo Testamento, hasta ahí llegó la palabra. Un silencio que nosotros vemos después de que Dios le envía el mensajero. Y la Biblia nos deja con un final de suspenso. Algo se suspendió. Se suspendieron 400 años, hermanos, donde el pueblo de Dios no tuvo ni profeta, ni tuvo mensajero, ni tuvo pastor, ni tuvo líder, ni tuvo nadie que le diera palabra de Dios. Y cuando usted no escucha la palabra de Dios, hay algo que comienza a morir en mí. Porque la palabra de Dios es la que hace, es la que edifica. La palabra de Dios es la que convierte el corazón. Y cuando no hay palabra de Dios, es algo pavoroso. Es como cuando un esposo le quita la palabra a su esposa. Es como cuando una esposa guarda silencio. Por eso les digo, muchachas, cuando su esposo le diga, ¿y cómo se siente? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Y uno sabe que la procesión la lleva por dentro, ¿verdad? Cuando el esposo calla, es algo mortal y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque en el tiempo de Isaías hasta el tiempo de Mateo hubo 400 años donde Dios no habló. Y usted sabe lo triste que es, porque Dios mandó al Espíritu Santo y nosotros escuchamos la voz de Dios internamente. Usted no tiene que decir, yo soñé con Dios y Dios me habló. Hoy, esta mañana yo estaba cantando y Dios me habló. Es que el Espíritu Santo es el que habla todos los días al corazón. Y ahí no hubo Espíritu Santo. Ahí no hubo palabra de Dios. Ahí no hubo profeta. Ahí no hubo mensajero, ahí no hubo paloma, ahí no hubo nada. Y Malaquías fue el último en el libro del Antiguo Testamento que anuncia el futuro. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué terminó diciendo el libro de Malaquías? Terminó con una sentencia de muerte. Porque dijo, el día ardiente vendrá como el día lo leímos, Malaquías 4:1. Como un horno vendrá el día. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El Señor estaba diciendo que venía un tiempo donde los juicios de Dios se iban a estar dando en toda la tierra. Y al pueblo de Dios se le exhortaba recordándole la ley, los estatutos y los juicios dados a través de Moisés. Pero luego Malaquías concluye con una impresionante visión profética que el Señor le da para que el día de hoy nosotros aprendamos a ser sensibles, hermanos, a los tiempos, al cronos y al kairos de Dios que estamos viviendo. Porque cuando usted ve los tiempos que nosotros estamos viviendo, de las guerras, de las hambres, de los terremotos, de la violencia, usted la tiene que llevar a la palabra profética y usted tiene que saber en qué tiempo se encuentra, hermanos. Y tenemos que estar con las antenistas paradas. Seguimos, Malaquías, dice Malaquías 4:5 y 6, dice: he aquí, yo os envío al profeta que Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Perdón, ¿cuál Elías? Si ya Elías había pasado. ¿Cuál Elías? Si ya el tiempo pasado se había cumplido, porque Malaquías termina con el Antiguo Testamento. ¿Cuál Elías está hablando aquí? El Señor está dándonos a nosotros hoy a entender, después de muchos años, que Él iba a enviar a un Elías que era diferente. Por eso Elías fue arrebatado al cielo. Por eso Elías no conoció muerte.
Por eso Elías fue diferente a muchos hombres y a muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que venía un Elías, pero el Elías que estaban esperando era Jesús. Y antes de Jesús vino Juan a preparar el camino. Entonces estos profetas que el Malaquías está anunciando eran profetas reales, pero tenían que esperar. Pasaron entonces, termino el texto bíblico. Antes de que venga el día de Jehová. Antes de que venga ¿qué? El día de Jehová. Antes de que vengan los tiempos del fin. Antes de que vengan los tiempos de la gran tribulación. Antes de que venga Jesús en las nubes. Cuando ya esto se acabe. Aquí Malaquías está anunciando los tiempos finales. Y Jesús no había llegado. Y estos tiempos de silencio es para que el pueblo de Israel comenzara a meditar en sus corazones. ¿Qué era lo que iba a hacer? Dice el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire la promesa de Dios. Diga reconciliación. ¿Con quién Dios quería reconciliar la familia? Con primero los de ellos. Mire, la Biblia dice que nosotros no podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Primero el hijo se tiene que reconciliar con el padre. Es decir, y el padre con el hijo. Primero yo tengo que estar por dentro ordenado para poder ordenar por fuera. Primero yo tengo que tener una relación viva con Dios para poder predicar. Primero soy yo como sacerdote, como dice la Biblia, que el juicio de Dios empieza por casa. Primero usted, hermano. Primero usted, hermana. Primero somos nosotros. Antes de que venga el día grande y el día difícil. Y el día de juicio que dice el Señor. Entonces, como sucede con otras profecías inspiradas, esta es directa. Es una profecía convincente y es una profecía escalofriante, estremecedora lo que nosotros estamos viendo. Pero lo que viene después para el pueblo de Dios es aún más inquietante. Porque el pueblo estaba esperando, después de la profecía de Malaquías, el pueblo estaba esperando y esperando y esperando. ¿Y sabe qué vino? Nada, por 400 años. Nada. Nada de nada. Donde no se oía un profeta, donde no se oía un maestro, donde no se oía a nadie. ¿Usted sabe lo que es pasar 400 años después de las últimas palabras de Malaquías? Los profetas inspirados que constantemente habían predicado la palabra, las instrucciones y el mensaje de esperanza de Dios desaparecieron de la escena. ¿A dónde están los que dicen la profecía? ¿A dónde están los que predican la palabra? ¿A dónde están los que dicen Dios dice al pueblo? Silencio total y absoluto. Dios estaba preparando al Salvador verdadero. Era Jesucristo, el Dios encarnado en un hombre que tenía que él venir a la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba totalmente desorbitado en pecado y tuvo que venir él. Entonces pasaron semanas, pasaron meses, años y generaciones completas, pero Dios parecía haberse alejado por completo del pueblo y en un silencio total y absoluto. A veces nosotros estamos pidiendo una respuesta y no hay respuesta. Oramos
y no hay respuesta. Clamamos y no hay respuesta. Señor, necesito un milagro y Dios se mantiene en silencio. ¿Para qué? ¿Por qué el silencio de Dios existe? ¿Por qué usted cree, hermanos? ¿Por qué? Alguien dígame, ¿por qué el silencio de Dios existe? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué Dios no habla? ¿Alguien sabe por qué Dios no contesta? Lo hemos cantado. Un proceso, el pecado, ¿quién más me ayuda? Para escuchar, por no ser obedientes. ¿Por qué Dios no habla? Porque no le buscamos. Tenemos que aprender a esperar. Todo es cierto, hermanos, pero lo más importante es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para que nosotros aprendamos a crecer, y no es como yo pido, sino como Él quiere. Dios nos hace a nosotros esperar hasta que se cumpla el tiempo de Él. El tiempo de Él es el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es mejor que el mío. En ese tiempo Dios espera. Por eso no pasó nada. La gente estaba esperando ¿qué? En nada. Y no hay nada más espantoso, hermanos, que tener la inseguridad de no saber cuándo van a pasar las cosas. Y después de que vino el Elías prometido, encarnado, el Jesús real, el Dios encarnado en Jesucristo, comenzaron a pasar las cosas aceleradamente. Usted no se dio cuenta que Jesucristo solamente estuvo 33 años en la tierra y su ministerio solamente duró 3 años. ¿No cree usted que es eso muy acelerado? Porque así tenía que pasar. Hoy estamos nosotros, después de este periodo tan grande, nosotros tenemos muchas cosas, pero también se está cumpliendo el tiempo prometido de que viene el tiempo fuerte, temible de Jehová, donde el pueblo del Señor tenemos que estar preparados. Amén, hermanos. Tenemos que estar con el oído abierto. De hecho, este periodo se conoce como los 400 años de silencio. Lo dice la Biblia. Y este silencio ha sido prolongado desde que ha oído el hombre, que ha interpretado el hombre, que ha sido una frustración completamente terrible para él. Y quienes tenían esperanza y quienes tenían convicción de las promesas de Dios se sintieron frustrados. Yo tenía algo, yo tenía una esperanza, yo tenía una promesa, yo tenía un sueño, pero no hubo nada. A veces Dios nos pasa por el silencio. A veces Dios nos pasa por el desierto. A veces Dios nos pasa por los procesos. A veces Dios nos pasa por las crisis. ¿Usted cree que Dios lo hace por hobby? No, lo hace para trabajar con mi materia, con esta materia humana. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Usted cree que Dios es un mal padre? ¿Sabe qué dice en el libro de Hebreos? Dice que Él no es como los padres de la tierra, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Dice, no, que va, cuánto más nuestro Padre Celestial, si le pedimos nosotros al Espíritu Santo. Él quiere que nosotros entendamos y aprendamos, hermanos, a madurar, a crecer, que nosotros aprendamos, hermanos, a volver a la senda antigua, a estudiar la palabra de Dios,
a conocer la palabra profética, a conocer la palabra básica, a conocer este libro, hermanos. Ábralo, estúdielo, investíguelo, indáguelo. Que el tiempo que nosotros usamos en internet viendo jueguitos, paremos eso. Estamos en los tiempos finales. Muchas veces Dios guarda silencio porque quiere llamarnos la atención. Quiere que nosotros le busquemos. Quiero que nosotros veamos a ver dónde estás, Señor. Hace tiempos yo le decía al Señor un día de estos: Señor, hace tiempos que no escucho tu voz. Hace tiempos que deseo escucharte como te escuchaba antes. Cuando estaba empezando, el Señor hablaba conmigo muchas veces. Y ha guardado silencio por mucho tiempo. Y un día de estos habló conmigo. Un día de estos se habló conmigo. Y me confrontó con cosas que yo les hablaba a las muchachas que están conmigo en la red. Y yo le decía: qué interesante. Dios habló conmigo. Y le decía a mi esposo: hoy hablé con Dios. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, hermanos. Él está esperándonos. Él está esperando todos los días. Entonces, ¿por qué Dios hace que ese silencio se prolongue tanto? ¿Por qué ha sido tan frustrante y desconcertante para quienes tenían esperanza y una convicción en las promesas de Dios? Yo conozco tu palabra, yo amo tu palabra, pero ha sido frustrante porque no te escucho. Y el secreto, hermanos, es que cuando yo quiero hablar con Dios y Él que hable conmigo, yo lo busco aquí. Está tan cerca de mí, como dice la canción, tan cerca que te puedo tocar. Pero cuando yo no tengo una relación con la palabra, ¿cómo le voy a escuchar? Yo no sé escucharle porque yo no tengo una relación con la palabra. Yo necesito ir a la palabra para escucharlo a Él. ¿Cómo debemos los cristianos entonces enfrentar el aparente silencio de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hablar. Ustedes pueden venir aquí y pueden recibir un banquete de comida. Ustedes pueden venir aquí y pueden recibir un abrazo fraternal delicioso. Ustedes pueden venir aquí, pueden pasar a la cocina a tomarse un refrigerio, pero ustedes no vienen a eso. Ustedes vienen a recibir la palabra que aquí se imparte, ¿sí o no, hermanos? Ustedes vienen a recibir la alabanza. Ustedes vienen a alabar al Señor. Usted puede venir con el mejor traje, con el mejor perfume, con los mejores accesorios, pero usted no viene a eso. Usted viene a recibir la palabra de Dios. Usted viene a que Dios le hable a través de un vaso que está aquí, del predicador de turno. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque eso le edifica, porque usted recibe la instrucción, porque usted recibe el alimento. La palabra es un alimento. Y cuando yo recibo esa voz, eso me alimenta por dentro, eso me nutre, eso me capacita, eso me madura. Por eso nosotros elegimos la palabra que se va a predicar aquí, porque yo sé que ustedes son unos hambrientos de la palabra de Dios. Mírenlos aquí. Qué rico quedarse en la casa con pijama, ¿verdad? Frotado con cepol. Uy, eso huele muy feo en la mañana. Yo he estado resfriada y con cofalito y uno huele a viejillo y yo le huyo a eso. Entonces los cristianos se les dice que debemos hablar con Dios. Es importante que nosotros hablemos con Dios. Mire, es importante la oración. Es importante, pero cuando usted no está orando, ¿qué hace? Hablar con Dios. Cuando usted ya se levanta de sus rodillas, ¿qué hace? Habla con Dios. Todo el día habla con Dios.
¿O no le pasa a usted lo que me pasa a mí, que yo estoy caminando por la casa haciendo las cosas y le digo, ay Dios mío, se me olvidó esto, ay Dios mío, tengo que hacer esto, ay, todo el día estamos hablando con Dios, ¿sí o no, hermanos? Estamos ahí en el trabajo, ¿verdad? Estamos dándole fuerte a la oficina y estamos hablando con Dios. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es una necesidad estar hablando con Él todos los días. Pablo escribió en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué hacemos nosotros? Que cuando nosotros sentimos que la ansiedad viene, ¿a cuántos han padecido de ansiedad? Horrible la ansiedad. Vamos a la oración. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Ahora, hermanos, miren este punto de vista. No solo es el que Dios no me hable. Si yo me estreso que Dios no me hable, si yo me pongo llena de ansiedad cuando no oigo a Dios, ¿cómo se pondrá Dios cuando no lo oye usted? Porque no es lo mismo que un hijo le quite el habla a su papá a que un papá le quite el habla a su hijo. ¿Por qué? Porque el padre es quien modela al hijo. Y cuando él no me habla, y cuando él no me dice nada, qué triste, hermanos. Es porque yo no lo busco. Porque él siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está en el mismo lugar. Yo soy la que me cambio de posición, pero él nunca. Él siempre está en su trono y nosotros tenemos que ir de rodillas al Padre y decirle, Señor, esta es mi necesidad. ¿Me entiende lo que les quiero decir, la comunicación? ¿Me entiende lo importante que es abrir mi oído para que Él me hable, pero abrir mi corazón para que yo le hable a Él? ¿Me entiende lo que es tener una relación? Una relación como la que tenemos nosotros. Si yo no me alimento cuando tengo una amistad con usted, nunca lo llego a conocer. Y usted con el que tiene al lado también. Es una relación de padre e hijo. Y es algo que Dios quiere que ahora más que nunca tengamos más cercano una relación de hijo a padre. Porque los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles y necesitamos siempre el consejo de Dios. Siempre necesitamos que Él me hable. Necesito que Él me dirija. Necesito que Él me oriente. Dios entonces nos anima a nosotros abiertamente a comunicarnos en forma directa, pero frecuente con Él. Nosotros no podemos dejar lapsos ahorita muy largos, hermanos. Yo no sé si usted ha sentido los aires que se están moviendo. Es una situación tremenda. Porque estábamos hablando ahí mientras nosotros esperamos que venga el pueblo. Venimos temprano a tomarnos algo con los que van llegando. Y hablamos de los tiempos. Y usted tiene que saber que los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan importantes. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta por qué se levantó un nuevo papa? Porque el otro se murió. Pero ¿sabe qué? Es porque los tiempos proféticos se están cumpliendo. Y ahora el sistema que se tiende es que nosotros queremos una religión, pero sin Cristo. Una fe sin Salvador. Un caminar a solas. Nosotros no estamos viendo que hay un evangelio que se está dando
para convencer a las personas, para confrontar a las personas. El primer discurso del Papa fue todo amor, toda paz. No vamos a tocar ninguna situación de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo ya no se necesita predicar un evangelio de confrontación. El evangelio más rico ahora es el evangelio light, psicológico. Vayan a donde la pastora para que le saquen los chamucos y todo va a ir bien. Como dicen por ahí, si se reza y se peca, se empata. Sin sacrificio no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Nunca te pongas bravo cuando te confrontan. Porque es cuando eso se acabe, es cuando estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos desastrosos. Lo dijo Malaquías. Después de eso, nosotros lo que veremos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino ¿para qué? Para redimirnos y para traer el corazón del Hijo al Padre y el corazón del Padre al Hijo. Y después de eso vendrá el juicio de Dios. Lo que nosotros estamos viendo. Esperar una respuesta. Jesucristo también dijo que cuando oramos a Dios debemos esperar una respuesta. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Entonces el enfoque de todo cristiano debería de ser el mismo del salmista. Cuando el salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra fortaleza. Y cuando le pedimos a Dios su ayuda, su liberación, su guía, su bendición, su intervención o cualquier otra cosa, debemos de hacerlo con un corazón fiel, pero también expectante, confiando en que Él nos responderá. Entonces, ¿qué pasó? Cristo a nosotros nos está confirmando. Ahí lo dice en Juan capítulo 16, verso 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos promete que si pedimos, recibimos. ¿Qué pasa cuando no recibo? Que Dios me tiene a mí en un proceso. No recibo, tengo que revisar por qué Dios no me da. No recibo algo que Dios sabe que yo necesito. Entonces tengo que saber que Dios me está puliendo, que me está preparando para que cuando yo reciba eso que yo le pedí, yo esté madura. Si no, lo que recibo no lo aprecio. Lo que recibo no lo valoro. Lo que recibo para mí es cualquier cosa. Es como recibir, como darle un billete de $100 a un bebé para que se vaya a comprar confites. Él no sabe valorar ese billete. Así es Jesús. Las cosas que nosotros pedimos y no recibimos es porque el Señor nos cuida de que a nosotros no nos asalten cuando vamos a la pulpería a comprar el confite, sino que aprovechemos nosotros de lo que es el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo que nos ha entregado en nuestras manos. Santiago capítulo 4 verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso es que el Señor a veces guarda silencio, un profundo silencio. Entonces, cuando nosotros sabemos que no hay respuesta de Dios, recomendación, hermanos,
oramos. Sigo orando. Oramos. ¿Qué es orar, hermanos? Orar es, hable con Dios. Señor, pero no me contestas, siga hablando. Señor, no escucho la respuesta, siga hablando. Señor, mire que has esperado tanto, siga hablando con Dios. Siga hablando con Dios. ¿Sabe qué hizo aquella mujer? Le rogó, le imploró. La ofendieron y le dijo, sí, Señor, yo sé lo que tú me quieres decir, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en el suelo. Así es que yo vengo aquí por mi milagro y yo no me voy sin mi milagro. Eso es rogar al Señor. Hay que pedirle al Señor, hay que orar al Señor. Le pedimos por lo que nos rodea. Aproveche el tiempo. Dios no me habla. Bueno, yo le voy a pedir por todos aquellos, Señor, que están sufriendo en ese momento. Y comienza Dios a entrenarnos a nosotros cómo orar. Hermanos, es que sin la oración hoy en día usted no logra nada. No logra nada. Usted tiene que estar como un lorito, hable y hable y hable y hable y hable con Dios. Tenemos que expresarle al Señor nuestras preocupaciones. Señor, mira, yo tengo esto. Necesito expresártelas. Y saque del buche lo que usted tiene. No quejas, sino exprésele al Señor. ¿Qué es lo que usted tiene por dentro? ¿Qué es lo que usted necesita? Pedimos su intervención. Estamos pidiendo, Señor, interven por esta situación. Pidámosle por la sanidad. En el chat siempre está lleno, Señor. Necesitamos pastores y muchachos que nos ayuden a orar. ¿Qué hago entonces? Nosotros entramos en intervención en oración. ¿Qué hacemos también? Pedimos por sanidad de las personas. ¿Qué hacemos también? Pedimos por su guía. ¿Qué hacemos también en oración? Pedimos por protección. Y muchas cosas que nosotros deseamos. Ocúpese. Cuando no oye a Dios, ocúpese. Clamando a Dios. Pidiendo a Dios. Es que si no me escucha, si no me responde es porque no me quiere escuchar. Cuidado, Dios quiere que nosotros lleguemos a un nivel mayor de madurez. A veces Dios nos contesta directa e inmediatamente y a veces no. Usted dice, qué tremendo. Yo he oído a Dios responder en una forma rápida y he pasado años sin oír una respuesta de Dios. Y hay que seguir clamándole a Dios. Y lo impresionante, los ejemplos que hemos visto nosotros de sanidades, de milagros, de bendiciones físicas, que inmediatamente usted ora a Dios y Dios le contesta por un vecino, por un amigo, por un hermano, pero cuando ora por usted, no contesta. Es como si los cielos se hubieran cerrado para usted. ¿A dónde está Dios? Ahí está Dios. Dios siempre contesta. Entonces recibir esa clase de respuestas no es tan emocionante. Es más gratificante cuando usted le dice al Señor, Señor, yo necesito tu intervención, inmediatamente usted lo tiene. Pero cuando no, hermanos, cuando Dios guarda silencio, cuando es una enfermedad, cuando es un accidente, cuando es una alerta fuerte de un hijo, de un enfermo, de una emergencia y no hay respuesta. Yo sé que usted ha dicho, qué raro, a otro le responde Dios, pero con usted guarda silencio. Cuando usted reciba esa información de Dios, sepa que Dios está trabajando con usted. Sepa, a veces Dios lo hace así, a veces Dios no lo oímos por ningún lado. Y otras veces parece que Dios recibe nuestras peticiones y recibe nuestras súplicas en silencio.
un silencio estrondoso que puede provocarnos a nosotros un sentimiento de incertidumbre, que puede provocarnos en nosotros un miedo, el silencio de Dios e incluso una desesperación. Y en lugar de entrar en reposo, entramos en ansiedad. No oímos a Dios por ningún lado. 4 cosas que podemos hacer cuando Dios está en silencio. 4 cosas. Número 1, búsquelo. Búsquelo. Pero realmente busque la respuesta de Dios y no del hombre. Sí, yo le hablé al Señor, pero hablé con doña Mariluz, hablé con Gabriel, hablé con el pastor, no, búsquelo a Él. Busque la respuesta de Dios. Porque Dios lo que quiere es que usted pase tiempo con Él, ¿me entiende? Dios se lo puede contestar así, pero le gusta tanto tenerlo ahí, hermanos. Por eso los católicos dicen que la enfermedad purifica. Porque mientras un viejo está enfermo, que ya le hablaron de algo maligno, ahí está metido con Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar la respuesta de Dios, no del hombre. Amén, hermanos. Entonces, a menudo los seres humanos nos sentimos impresionados con las cosas dramáticas que pasan. Y hay ocasiones en las que Dios da unas respuestas divididas, milagrosas. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Moisés estaba preocupado por el pueblo. Señor, mira este montón de gente. Señor, que viene el faraón. Señor, que no nos dejan ir. Señor, que ya salimos de la cautividad. Pero ahora, Señor, y el Señor no le dice nada a Moisés. ¿Sabe qué le dijo? Está ahí escrito en Éxodo 14:15. Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay momentos que Dios ni siquiera necesita que usted ore. Hay momentos donde Dios necesita que usted haga. No es una oración que Dios responda, es una acción que Dios respalda. Le vuelvo a repetir, no es una oración que Dios responda, es una acción que Dios respalda de usted. Porque usted ya tiene una relación con Dios, usted lo conoce a Él. Dile a los hijos de Moisés de Israel que marchen. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué me molestas a mí por eso? Porque es importante, Señor. Sí, pero ya tú y yo somos casi una sola persona. Que marchen. Usted dice, entonces yo puedo tomar decisiones, sí. Cuando yo tengo una relación con Dios viva, yo puedo saber que Dios me está diciendo, marcha. Marcha con los tuyos. Vemos también la oración de Josué para que el Señor detuviera el sol. ¿Sabe qué? Nunca Dios le dijo a Josué que parara el sol. Solamente Josué tuvo que tomar una decisión. Y Josué detuvo el sol en Gabaón y también la luna en el valle de Ayalón, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Son decisiones que tenemos que tomar en estos últimos tiempos, porque sé quién anda conmigo. Porque sé que yo tengo una comunión viva con Dios. Porque muchas veces ni siquiera tengo que orar. Porque todo el tiempo estoy oyendo la voz de Dios. Y yo sé lo que Él quiere para mí y para lo mío. Tengo puertas abiertas, hermanos. ¿Sabe cuándo la oración Dios no la recibe?
cuando los cielos se vuelven como de hierro y la tierra se vuelve como de bronce. Ahí no recibe el Señor la oración porque hay pecado, porque hay un corazón sucio. Y el Señor no respalda la oración cuando hay inmundicia. Es muy, muy difícil, a no ser excepciones que Dios ya tendrá en su sola potestad. También la oración de Elías en el monte Carmelo. Cuando estaban todos los sacerdotes ahí y le decían, ahora sí, vengan y llenen y vamos a hacer una competencia entre usted y yo. Si el Dios de ustedes envía el fuego para que queme toda esa zanja y los toros y los animales. Y dice que se rasgaban las vestiduras y se rasgaban la piel y clamaban a su Dios, y el Dios de ellos nunca llegó. Pero el Dios de Elías, en el momento que él le habló al Señor, el fuego del cielo vino y consumió el holocausto y consumió el agua, y se quedaron con la boca abierta. ¿Qué es este poder de este hombre? ¿Qué es el poder del Dios de este hombre? Y los dejó en ridículo. Qué tremendo. Y la respuesta también que tenemos de la oración del Cornelio, no le pongo los textos bíblicos porque más bien los quité porque son muy largos, pero la oración de Cornelio fue que llamó a Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba viendo una gran visión que dice que venía un lienzo lleno de animales, reptiles, animales vacunos. Y el Señor le mostró a Pedro ese lienzo. Y los animales ahí todos frondosos, todos ricos. Y el Señor le dice, mata y come. Y le dice, Señor, yo nunca he comido de eso. Pues ahora mata y come, porque le estaba preparando para aceptar a los romanos, para aceptar a los gentiles en el rebaño, para que se dé cuenta que nosotros sin Cristo no somos nada. Mire, judío y no judío, musulmán y no musulmán, ticos, gringos, colombianos, panameños, todos somos iguales, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y entre ese grupo están ellos y está usted, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro con ese lienzo de animales. Mata y come. Pero si yo nunca me he llevado una cosa inmunda en mi boca, Señor. Pero lo mandó Cornelio y lo trajo para que él supiera que allá habían romanos que necesitaban del mensaje de la salvación a través de la boca de Pablo. Hermanos, cuando usted está delante de un religioso, ámelo. Cuando usted esté delante de un religioso, predíquele la palabra con amor. Cuando usted está delante de un inmundo o de un mundano, háblele del Señor. Este es el tiempo que nosotros necesitamos. Punto número 1, 2, crecer mientras esperamos. Crecer mientras esperamos. Cuando necesitamos algo, nuestra tendencia natural es querer ahora. Señor, ya. Señor, me urge. Señor, tú sabes que es hoy o nada. Hay que crecer. A un niño el Señor no le puede delegar responsabilidades importantes. Y cuando necesitamos algo, nuestra tendencia es quererlo ya. Esperar es difícil, y esperar sin hacer nada puede incluso ser peligroso para un cristiano. Por eso tenemos que aprender a hacer mientras esperamos. Tenemos que aprender a llevar nuestra vida
a un estilo de madurez mientras esperamos. Mientras esperamos, quiero oír la voz de Dios que me diga, yo quiero que tú hagas esto. No solamente esperar con los brazos cruzados, sino lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros crezcamos. Dice Proverbios 19:15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente parecerá hambre. ¿Qué hace la pereza? Yo le digo siempre a mi esposo, yo no tengo el síndrome de la pereza. Y no crea, me da pereza muchas cosas, sí me da pereza muchas cosas. Pero yo misma me ministro a mí que yo no voy a caer en ese engaño de la pereza. He estado muy enferma y yo trato de ordenar ese cuerpo que se restaure para que haga lo que un cuerpo enfermo no puede hacer y funcione, hermanos. La pereza, dice la palabra, la pereza hace caer en profundo sueño. ¿Qué es el perezoso? Siempre está con los brazos cruzados, como borracho. Nosotros tenemos unos chicos que están colgando del edificio pintando. Y esos que se cuelgan para pintar. Y un día me dijo uno, dice, pastora, viera que no ve que yo un día vine borracho. Dice, y me estaba colgado y vine borracho y me dormí. Y dice, y yo estaba colgado y me dormí. Digo yo, qué peligroso. No, pero estoy amarrado. Vea la misericordia de Dios, hermanos. Yo digo, ojalá que no sea en este edificio. Imagínense, con razón tienen una póliza grandísima. Qué tremendo es ser perezoso, hermanos. Perezoso, dice el proverbista, que el perezoso coge la cuchara y antes de llevársela a la boca le da pereza echarla a la boca y se le cae la cuchara. Perezoso. Mire, hermanos, echemos fuera la pereza. Cuando usted tenga esa pereza bien morrocotuda, levántese y haga lo que esa pereza le dice que no haga. Porque a los perezosos Dios no los involucra en el reino de los cielos. Nunca se quede estancado un cristiano. Siempre avance, hermanos. Siempre avance. Véase hoy usted quién es. Yo estoy segura que ninguno de aquí son igual que el año pasado. Yo no quiero ser la misma mujer del año pasado. Yo no quiero. Yo quiero ser diferente. Quiero ser, aunque esté viejita, una mujer fresca, una mujer activa, una mujer con un propósito de vida. Tenemos que echar fuera la pereza, hermanos, porque el perezoso, del plato a la boca se le cae la cuchara y se le cae la baba también. Qué tremendo. Punto número 3, practicar perseverancia. A veces la respuesta de Dios puede ser, ahora no. Pero nunca dijo no. Dijo, ahora, por el momento, no. Porque no estás preparado. Porque no estás listo. Por el momento, no. Pero no es no. Ese no es un no. Es espere. Espere un momentito más. Los seguidores de Cristo deben orar siempre y no desmayar. Jesús ilustra esta actitud con la parábola. Y quiero que por favor me ayuden con Lucas. Y estoy terminando ya con el último capítulo después de este. Lucas capítulo 18. Porque me llamó mucho la atención. No lo tengo en mis apuntes,
Pero mire este hermoso pasaje de Lucas 18, 1 al 8. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta jupona, esta vieja, esta viuda me molesta tanto, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe lo que es perseverancia? Persevere, hermanos, persevere, persevere, porque un día Dios le hará justicia. Un día Dios le hará justicia. Y punto número 4. Aceptar la sabiduría divina de Dios y seguir adelante con fe. Los seres humanos generalmente tendemos a examinar una situación e identificar la solución. Nosotros vamos a saber que tendemos a examinar la situación y a identificar la solución. Y según este estándar, a veces nos puede parecer que Dios no responde de varias formas. Dios no nos responde en esto, Dios no nos responde en aquello que le pedimos, pero tal vez buscamos diligentemente en las Escrituras y nunca encontramos un principio específico por lo cual guiarnos. Y el Señor nos dice a nosotros, persevera. Vamos a perseverar en lo que sabemos, a perseverar en lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros entendemos que ese silencio es producido para que nosotros maduremos y establezcamos una nueva relación con Dios, nos damos cuenta que Dios no es que no te ame, que Dios no es que se ha olvidado de nosotros. Dios quiere que nosotros maduremos y que nosotros vayamos a otro nivel. Amén, hermanos. No se le olvide, cuando Dios guarda silencio, no es porque está bravo con usted. Cuando Dios guarda silencio, no es porque usted se jaló una torta. Cuando Dios guarda silencio es porque Él sabe que nosotros necesitamos ir a un nuevo nivel espiritual, siempre buscándolo a Él. Los tiempos son difíciles y necesitamos nosotros que el Señor nos levante con poder, y no porque nos da a nosotros todo lo que le pedimos, sino porque sabemos que aunque no nos dé, Él siempre está en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oramos. Padre, gracias te damos. Con todo nuestro corazón hoy venimos delante de ti a darte gracias. Sabemos, Señor, que a veces guardas silencio. Necesitamos mucho, Señor, la respuesta tuya, y tú guardas silencio. Necesitamos, Señor, la intervención tuya, y parece que están lejos de nosotros. Pero sabemos por tu palabra, Señor, que tu palabra dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días. Ahí está el Señor. Alguien le dijo al Señor una vez,
¿dónde estabas cuando mi hijo fue muerto? Y esa mamá, esa mujer, nunca había llegado a una iglesia y nunca había abierto la Biblia. Y el Señor le contestó: yo he estado, hija, en el mismo lugar donde siempre he estado. La pregunta es: ¿dónde estabas tú? Hoy el Señor quiere decirnos a nosotros que Él siempre está ahí. Que cuando el Señor dice ahora no, no es porque dice no. Ahora no. Sigue esperando. Sigue orando. Sigue confiando que Él traerá la respuesta a tu corazón y tus deseos serán cumplidos. Padre, guarda esta congregación. Bendice a cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Guarda, Señor amado, los pasos de ellos. Cada vez que salen y cada vez que entren, Señor, que la sangre de Cristo les cubra desde la cabeza hasta los pies. Y que nunca se sientan solos ni abandonados, sino, Señor, que sientan que la protección y el cuidado tuyo está sobre ellos en todo momento. Que seas tú, Señor amado, el que le vuelva a repetir: si caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no te tocarán, porque tú estás en nosotros y por nosotros. Señor, muchísimas gracias por cada uno de los que se han atrevido a venir a pesar de la lluvia, Señor. Recompénsalos, Padre. Guárdalos, protégelos y dales una dulce noche, que sus sueños sean deparadores. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.